Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí y continuar con nuestra clase de Derecho Penal 2, donde en esta parte de Derecho Penal 2 se analiza, se desglosa, se detalla los diversos delitos que conforman lo que viene siendo este tipo de actitudes negativas o de acciones negativas que llevan a cabo algunas personas, los delincuentes. Estamos analizando que hay una gran cantidad de delitos donde, insisto, no todos los códigos, porque en general son 32 códigos de las pertenecientes a cada una de las entidades federativas o estados, más el Código Penal Federal, pues van siendo 33 códigos penales. Y cada código, mejor dicho, más que cada código, cada legislatura o cada estado, pues tiene su cultura, tiene sus costumbres, sus tradiciones, que aunque debe sujetarse a lo que dice la Constitución, pues dentro de estas manejan sus propias clasificaciones de delitos, su propia manera de ver lo que vienen siendo los delitos. Ya hemos hablado mucho de esto y hemos hablado de algunos ejemplos. Entonces usted como futuro litigante pues hará que tomar en cuenta el código del lugar donde usted va a litigar. Porque muchas veces pues vivimos en la Ciudad de México, pero se enfrentan asuntos del Estado de México y de las áreas circunvecinas, como puede ser Querétaro, como puede ser Morelos, etcétera. Es más, hay casos donde por motivo de la fama o del despacho donde nos encontramos laborando, resulta que muchas veces tenemos que ir hacia lo que siendo los estados, lo que conocemos antes como la provincia, o lo que se llamaba antes como la provincia. Tenemos que ir a litigar a Zacatecas, tenemos que ir a litigar a Durango, tenemos que litigar a Chiapas. Entonces, error del abogado es querer seguirse basando en el código de su estado. Cuidado, jóvenes, no cometan ese error. Si hay de ir a Chiapas a llevar un asunto, a litigar un asunto, o a Zacatecas o a cualquier parte de la República Mexicana, pues tendré que comprar el código de esa entidad para ver qué es lo que regula. En términos generales lo hemos dicho, todos los códigos dicen lo mismo. Cambia nada más en su estructura, en su organización, a lo mejor delitos contra la familia, delitos contra la libertad sexual, están en el capítulo 1, libro 1, en Zacatecas, pero en otro estado conforman el libro o el capítulo número 8. Pero no se olvide que puede haber excepciones, excepciones. Por cierto, el que decíamos nosotros, los famosos delitos de ultraje a la autoridad que están solamente codificados, establecidos en el Código Penal del Estado de Veracruz. Ya la Suprema Corte dictaminó que dichos delito es inconstitucional y que por tanto debe desaparecer de ahí del Código del Estado de Veracruz. Entonces, como puedes ver con este ejemplo, pues debe entender que cada estado tiene excepciones en cuanto a su forma, en cuanto a su aplicación, en cuanto a su denominación. Vamos a ver cómo en el Estado de México hablan de hostigamiento sexual. Cuando en términos generales hablamos de acoso sexual y no de hostigamiento sexual, que literalmente podemos pensarlos como sinónimos. Pero, pues los legisladores del Estado de México decidieron mejor dejarle hostigamiento sexual, quizás para hacerlo más ejemplificativo o representativo de lo que es este delito en lugar de acoso sexual. Bajo esta perspectiva, vamos a continuar con los de mayor impacto, los de mayor trascendencia, porque atentan contra la vida humana, porque incluso cortan la vida humana de las personas. Y no solo de las personas, sino de las familias que están vinculadas con esa persona a la cual se le quitó la vida, a la cual ha fallecido y ya no existe. Sabemos que estos delitos contra la vida y contra el desarrollo de las personas, pues los principales son las lesiones que pueden llevar al homicidio y propiamente el homicidio. Son los principales, son los superiores, los de mayor impacto, los que causan mayor dolor. Obviamente, ¿por qué mayor dolor? Porque pues la vida no se puede recuperar, no se puede revivir una persona que ha fallecido, un ser querido. Y haber sido objeto de un acto ilícito, pues con mayor razón. Es por eso que las lesiones que hemos visto y el homicidio que también hemos contemplado en cuanto qué son estos delitos,
los diferentes tipos de delitos de homicidio y lesiones que existen y las circunstancias que agravan la pena o la penalidad, así como también las situaciones que disminuyen la penalidad, las hemos contemplado. Pero tanto lesiones como lo que viene siendo el homicidio no son los únicos delitos dentro de los llamados delitos contra la vida y el desarrollo de las personas. Si no, tenemos otros delitos de igual, de mayor impacto, pero que están considerados dentro de lo que viene siendo este tipo de delitos, que es lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a tratar en la clase del día de hoy. Otros delitos contra la vida. Es decir, aparte de las lesiones y aparte del homicidio con los delitos de mayor impacto o los más importantes que están dentro de lo que viene siendo esa agresión de delitos contra la vida, tenemos otros más. ¿Cuáles son esos otros más delitos? Tenemos el delito de inducción o auxilio al suicidio. ¿Cuál es este? El que preste auxilio o instigue, motive, aliente a otra persona al suicidio sin que éste se llegue a producir, sin que afortunadamente no se logre conseguir ese objetivo, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y si se produce obviamente la muerte, entonces aumenta la pena de 3 a 10 años de prisión. Puede ser que de buena fe, de mala fe, con buenas intenciones o malas intenciones, pueda ayudarse una persona a suicidarse, a matarse, por su estado depresivo, por su estado terminal de enfermedad. En un momento determinado hasta la misma persona nos lo puede solicitar. Pues mientras en nuestro país no esté regulada, reglamentada o autorizada la famosa eutanasia, el derecho a poder morir dignamente según los casos, aunque dentro del fondo podamos argumentar un fondo humanitario, podemos argumentar un sentido humanitario por el dolor, el sufrimiento bajo el cual se encontraba la persona, y que de alguna manera nos sentimos obligados, pues no es fácil ver como una persona, como se decía coloquialmente, se retuerce en el dolor, en el sufrimiento, pues decidimos ayudarla. Decidimos, como hay en muchos casos, no solamente en México, en Europa, donde al no estar reglamentada el famoso derecho a una muerte digna, la famosa eutanasia, pues se considera por tanto como un delito. O sea, no se ve como un acto humanitario, no se ve como un acto digno el poder a la persona. O puede ser que la persona, aprovechando su estado de depresión, su estado en que se encuentra la persona, su estado patológico, como se dice por ahí coloquialmente, pueda en un momento determinado incitarla, motivarla a que termine con su vida, a que exista con su vida. Entonces, el Código del Estado de México establece dos situaciones muy diferentes. Una, cuando con motivo de ese apoyo o ese auxilio se produce la muerte, y cuando a pesar del apoyo o el auxilio no se produce la muerte. Por razones obvias, aunque se apoyó a la persona con medicamento, con instrumentos para que la persona llevara a cabo el suicidio, no se consumó. Quizás un mal tiro, quizás los nervios, quizás lo que usted quiera, no se consumó. Hubo el intento, hubo la intención de ayudarla a quitarse la vida. Pero por razones o circunstancias especiales, dirían por ahí porque Dios no lo quiso, como se dice, porque no era todavía su destino que así fuera, pues no logra su objetivo. Entonces la persona pues va a tener una pena, vamos a llamarle menor, que en el sentido de que va a tener menos años de prisión que si se logra el hecho, es decir, el suicidio, de 1 a 5 años de prisión. Pero si con motivo de este apoyo, de este auxilio que dimos a la persona ya fallecida para que lograra este propósito, si se logra, entonces la pena aumentará de 3 a 10 años de prisión. Por lo tanto, la persona que por razones X, la ley es fría, la ley lamentablemente ve hechos, no ve sentimientos, la ley, el legislador y el código penal y todo lo que viene siendo este aspecto es material, es objetivo. Yo veo una persona fallecida, yo veo una persona que alguien le ayudó
a suicidarse. Entonces los hechos, los sentimientos, las razones por las cuales la otra persona apoyó, pues no son justificantes, no son válidas para un momento determinado perdonarle o dejarle inclusive con una pena menor. No, aquí la ley es muy clara. ¿Se produce o no se produce la muerte? ¿Se causa o no se causa la muerte? Se causa la muerte, pues entonces vas a tener, tú que lo ayudaste, tú que lo auxiliaste por razones X, que la ley no va a entender, de 3 a 10 años de prisión. Pero si en el intento fallido no se logró esto, bueno, tendrás una pena de 1 a 5 años de prisión según lo determine el juez de acuerdo a lo que se lleve con medios de prueba, con fundamentos y como argumentos. Entonces, aparte de las lesiones y aparte del homicidio, tenemos la inducción o auxilio al suicidio, que es cuando se presta auxilio o se instiga, se motiva, se alienta a otra persona a suicidarse, a quitarse la vida, sin que ésta se produzca. Si no se produce, a pesar de inducirla, de ayudarla, de apoyarla, se impondrá a quien hizo aparentemente este acto humanitario de 1 a 5 años de prisión. Pero si sí se logra conseguir el objetivo, que es suicidarse, quitarse la propia vida, entonces al que apoyó, al que indució, al que exhortó al suicida a cometer hecho atentado contra su propia vida, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión. Otro delito que también es un delito contra la vida es el abandono de personas. Son los llamados delitos de omisión y tenemos varios tipos o varios casos en el Estado de México. Recuerda tus clases de Derecho Penal 1. Un delito no nada más se comete por la acción, por la actividad que realiza otra persona. También se cometen por la omisión, por no hacer lo que debes de llevar a cabo. El hecho de no amamantar a un menor de edad, cual obligación que tiene la madre, cual deber que tiene la madre en todos los sentidos, jurídico, moral, ético, lo que tú quieras, no lo hace, pues bien, no asfixió al niño, no lo ahorcó, no lo degolló o no le hizo algo desagradable, sí cometió el delito de homicidio por no darle de alimentación, por dejarlo completamente abandonado, por no darle sus alimentos cuando, siendo un recién nacido, pues por sí mismo no pueda llegarse ese recurso. De esta manera se encuentran los famosos delitos de omisión, es decir, aquellos delitos donde no se actúa, donde no se hace lo que se debe de hacer y por tanto fallece la persona, a lo cual se conoce como el abandono de personas, y el Código del Estado de México, seguramente los otros códigos también establecen varios casos. Vamos a ver cuáles son esos delitos de omisión, diferentes tipos o casos cuando se comete el abandono de personas. Primero, al que abandona a una persona incapaz, es decir, un discapacitado, una persona con capacidades diferentes, de valerse por sí mismas, teniendo la obligación de cuidarla, es decir, soy el padre, soy el tutor, soy el pariente cercano a esta persona, no lo hace, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión, o bien se le dará trabajo a favor de la comunidad. Pero además se establece una sanción más, que es perder todos los derechos inherentes a la patria potestad, a la custodia, a la tutela, si fuera ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a heredar si estuviera en aptitud legal para ello. Como puedes ver, no solamente se le manda a la persona a prisión, no solamente a la persona se le sanciona penalmente hablando, sino que civilmente, dentro del derecho civil, se le quitan todos los derechos que tenía sobre la persona a la cual abandonó, sea el tutor, sea él el padre quien cometió esta omisión. E incluso también se le quitan los derechos para que pueda heredar si es que viene al caso. Si es que en un momento determinado esta persona tiene bienes, en consecuencia aquello que la abandonó, que la dejó, pierde inclusive ese derecho a heredar. El abandono de personas
hay varios casos. El primer caso es cuando se abandona a una persona incapaz, como se conoce una persona discapacitada, una persona con capacidades diferentes, una persona que por algún problema, alguna circunstancia no puede valerse por sí misma, bien sea para comer, para vestirse, para caminar, para transitar. Es una persona que tiene esa discapacidad, como se conocía, o esa incapacidad, esa edad diferente. Es una persona que depende quizás en un 70, 80, hasta en un por ciento de otras personas. Y al quedar indefenso ante la falta de apoyo que requiere esta persona, vuelve a lo mismo, para levantarse, para sentarse, para bañarse, para comer. Entonces, si la abandona quien tiene la obligación de cuidarla, no sé, el esposo, el cónyuge, los padres, incluso los hijos para con los padres, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión, o bien trabajo a favor de la comunidad. Pero además se le sancionará perdiendo todos los derechos inherentes a la patria potestad, a la custodia o tutela, que se tuviera sobre la víctima, si fuera ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a heredar si estuviera en aptitud legal para ello. Primer caso de abandono de personas en cuanto a los incapacitados o discapacitados o personas con cualidades diferentes. El otro caso es cuando el conductor de un vehículo cualquiera o jinete, obviamente de algún animal, un caballo, deje en estado de abandono sin prestarle ni facilitarle asistencia a la persona que lesionó, aunque no hubo dolo, no hubo una mala intención, no hubo la intención de matarlo, cuando decimos un accidente, o bien dejó de avisar inmediatamente a la autoridad, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. Sabemos que es un dilema al cual se encuentran, Dios nos libre de esta situación, muchas personas. No hubo la intención de matarlo, de hecho ni se conocía a la persona, ni sabía quién era la persona. Pero un accidente, es decir, un imprevisto, una negligencia, un descuido, muchas veces de parte del peatón o de parte del conductor, suele llevarnos a esta trágica situación. Un descuido en el celular, un descuido en voltear a otro lado, un cansancio que se lleva a veces, agregado a la imprudencia de la persona que se atraviesa una autopista, que son de alta velocidad y que por tanto pues no pueden pasar, pero que llega a dar el caso, se confía a la persona, se piensa que sí lo puede hacer, como los clásicos ejemplos del trailero, de la persona que va a su vehículo y al ver pasar que viene el tren, pues decide enfrentarlo y decide superarlo. Son delitos imprudenciales, no hay intención, no hay dolo, no hay mala fe, insisto, de hecho, ni sabía quién era la persona. Cuando se comete esta situación de este accidente, pues mucha gente tiene el dilema, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Si me quedo me van a detener, en lo que se investiga, bla, bla, bla. Entonces, como sabemos que se presenta en los hechos, entonces el Código Penal del Estado de México, como todos los demás códigos, lo considera como un abandono de persona. De esta manera, el conductor de un vehículo o bien el jinete de algún animal que deje en estado de abandono sin prestarle ni facilitarle asistencia a la persona a quien lesionó, obviamente sin dolo, sin la intención, sin la maldad de hacerlo. Una imprudencia, un descuido, bien sea del conductor o bien sea de la víctima, hizo que se cometiera este tipo de lesiones o este tipo de privación de la vida. O bien la persona no avise a la autoridad inmediatamente, desde policía hasta ambulancia, para que se le dé la asistencia, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. Obviamente, según la actitud, según la forma en cómo se dio y la persona actuó una vez que cometió este tipo de ilícito. Tercer caso. También comete el delito de abandono de personas la persona que omita auxiliar a una persona
que por cualquier circunstancia estuviese amenazada de un peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo alguno, o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo, no diere inmediato aviso a la autoridad, se le impondrá de 3 a 6 meses de prisión. Somos testigos, mudos testigos de algo que va a pasar, de algo que podemos prevenir. Vemos como unos sujetos se preparan para atracar a otra persona y no avisamos, no damos la grita de alerta sin que tengamos algún peligro. Entonces ahí estamos cometiendo este tipo de delito. Escuchamos a personas, a sujetos que piensan hacer algo indebido sobre otra persona conocida o que al menos por lo que dicen sabemos a quién se refiere. Vemos que estas personas, o una persona, vamos a pensar que un joven amenaza a una dama, quizás con una navaja, quizás con un palo. Y nos damos cuenta de esta situación donde hay un menor que no tiene arma de fuego, no tiene arma punzocortante, tiene otro instrumento con el cual la dama, digámoslo sin ánimo ofensivo ni misógino, como se decía antes, sexo débil, pues tiene ese riesgo de ser atacada brutalmente o lo que usted quiera. Entonces nos damos cuenta de ello y podemos prestar el auxilio, bien sea gritando, bien sea pidiendo apoyo a las personas, llamando la atención para evitar que se cometa esta fechoría, sin que corramos riesgo, dado que nos damos cuenta que aunque es un joven, pues sí, tiene su fuerza, todo eso, pero va solo y difícilmente nos podría a nosotros también agredir. Hoy entiendo la oportunidad de poder avisar a la autoridad, de poderla llamar, tengo mi teléfono, yo mi celular, puedo hablarle, o adelante hay una patrulla, y lo omito por el riesgo de que a lo mejor al rato se den cuenta que yo fui el que di, o avisé a la policía, entonces ahí se comete ese delito de abandono de personas. Al que omita auxiliar a una persona que por cualquier circunstancia estuviese amenazada de un peligro, cuando pudiera hacerlo, es decir, auxiliarla, sin riesgo alguno, sin peligro de que él ahora sea el que lo maten, él sea el que más bien lo asalten, o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo, si no lo puedo defender, son muchos, son 4 contra 1. Si yo me meto, pues va a ser lo mismo, van a ser 4 contra 2, van además con palos, llevan además esto, pues aunque yo lo quiera ayudar, no lo puedo hacer. Pero sí puede, sin embargo, dar aviso a la autoridad lo más pronto posible. Ahí está el celular, ahí está buscar a alguien que nos pueda comunicar y pedir la inmediata intervención de la policía para impedir que esa persona que está en peligro pueda ser agredida o se consume dicho peligro. A esta persona que omite, que por miedo, por temor o por usted quiera no decide apoyar, auxiliar o bien reportar a la autoridad esta situación, se le impondrá de 3 a 6 meses de prisión. Uno más. Si de las omisiones a que se refieren los artículos antes mencionados o los casos antes mencionados, resultare la muerte, es decir, no solamente son las lesiones, no solamente la agresión, sino que además, con motivo de ese abandono al discapacitado, al incapacitado, a la mujer, a la persona que corre peligro, se produce la muerte por nuestra omisión, entonces se impondrán de 2 a 8 años de prisión. Si no solamente fuimos testigos de lo que iba a ser una golpiza, fuimos testigos de que una persona en su coche atropelló sin querer, sin la intención, a otra persona quien por su imprudencia, por su negligencia, de alguna manera provocó este tipo de situaciones, y resultar que estas personas no solamente son heridas, sino que inclusive fallecen, entonces se impondrán de 2 a 8 años de prisión. Si resultaren lesiones, se impondrán hasta las 2/3 partes de la pena que corresponde. Como podemos ver, se maneja una vez más la dicotomía o la situación. Si hay muerte, obviamente se agrava la pena. Si no hay muerte y solamente hay lesiones, entonces disminuye la pena. Justamente porque se mantuvo
pues la vida de la persona, aunque se le abandonó, se le dejó, la persona pudo salir, porque aunque no se le auxilió, no se le brindó el apoyo o el aviso oportuno a la autoridad, pues en un momento determinado se le puede disminuir siempre y cuando no haya causado ese tipo de actos la muerte. Pero si la causó, ahí estamos viendo, se impondrá de 2 a 8 años de lo que viene siendo la prisión. Con esto, compañeros, terminamos lo que viene siendo los delitos contra la vida y el desarrollo de las personas. Ahora la legislación de los delitos donde el bien que se protege es completamente diferente al mencionado, que es la vida, es la libertad sexual. La libre determinación que tienen las personas, hombres y mujeres, sobre todo, para determinar una relación con la persona que ellos quieren y no de forma violenta, de forma agresiva. Ahí tenemos ahora una segunda clasificación, son los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, obviamente, de las personas. Porque se haya o no se haya cometido el delito sobre el cuerpo de la persona, quedan secuelas psicológicas, quedan secuelas que afectan el estado anímico, el desarrollo de la persona, quedan, como decimos coloquialmente, traumadas, acomplejadas por la lamentable experiencia a la cual fueron sometidas. Esos delitos en donde se protege esa libertad de las personas de escoger, de determinar en su momento con qué persona tener un vínculo no sentimental, sino inclusive de carácter sexual, se le conoce como delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Dentro de estos delitos, y de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, está el hostigamiento sexual, que otros conocen como el acoso sexual, pero el Código del Estado de México le llama hostigamiento sexual. Junto con ello está el abuso sexual, el estupro, la violación, el incesto y lo que viene siendo el adulterio. Dentro de los delitos contra la libertad sexual se encuentra el hostigamiento sexual o acoso sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, el incesto y lo que viene siendo el adulterio. Empecemos con el primero para irlo conociendo. ¿Qué son los delitos contra la libertad sexual? Los delitos contra la libertad sexual suelen definirse como los delitos contra la libertad sexual son actos sexuales completados o intentados en contra de la voluntad de la víctima, o bien cuando la víctima es incapaz de consentirlo debido a su edad, a su enfermedad, a su incapacidad o influencia del alcohol a drogas. Puede envolver fuerza física o amenaza de la misma, uso de armas, coacción, intimidación o presión. Como podemos ver, compañeros, hay varias circunstancias que nos llevan a la comisión de este ilícito. En primer lugar, son actos sexuales, actos que van a atentar en contra del cuerpo de la víctima, no tanto en el aspecto de lesiones, bueno, que puede conllevar, pero aquí lo que más interesa es satisfacer los instintos del agresor sobre la víctima, satisfacer sus impulsos sexuales libidinosos sobre la víctima. 2, que sean en contra de su voluntad, es decir, la víctima no está de acuerdo, por ninguna circunstancia esté de acuerdo en ese acto libidinoso, en ese acto sexual, no está conforme o no acepta este tipo de situación. Y quizás lo peor, no tiene la capacidad para poderse defender, para poderlo evitar, no tiene la capacidad para impedirlo, bien sea por la edad, es un menor de edad, difícilmente un menor de edad puede defenderse en contra de un agresor mayor de edad, porque a lo mejor la persona padece una enfermedad y en consecuencia la persona aprovecha el agresor esta situación. Puede ser también que la persona sea una persona discapacitada, una persona que a ciencia cierta no sabe lo que están haciendo sobre su cuerpo ni lo que pretende hacer sobre su cuerpo, que para colmo de males, dada su incapacidad, pues no puede gritar, no puede defenderse, no puede en un momento determinado buscar la manera de evitarlo.
O bien, personas que a propósito o no a propósito, voluntaria o involuntariamente, estén bajo el influjo del alcohol o de las drogas, donde pierden todo sentido racional, todo sentido común y están completamente perdidas. A sabiendas del agresor de que la persona está completamente perdida, no sabe, como decimos coloquialmente, ni cómo se llama, comete su fechoría. Otro elemento es que a veces puede emplear la fuerza física o la amenaza de la misma, utilizando armas, utilizando coacción, intimidación o presión, amenazando a la persona. Bueno, sabemos que es fácilmente sujeto de amenaza, fácilmente de obligarlo a que se le cometa algún acto indebido de carácter sexual, amenazándolo. Y si dice a tus papás, los voy a matar, y si comentas esto con alguien, lo voy a matar, etcétera. Entonces son varias circunstancias que dan motivo a estos tipos de delitos. Los delitos contra la vida sexual y el mal desarrollo psicosexual de la persona pueden definirlos como actos sexuales, bien sea completados o intentados en contra de la voluntad de la víctima, o bien cuando ésta sea incapaz de consentirlo debido a su edad, a su enfermedad, a su incapacidad, o bien porque está bajo la influencia del alcohol o drogas y puede representar fuerza física, amenaza de la misma, uso de armas, coacción, intimidación, opresión. Es un concepto bastante amplio pero muy explícito porque contempla todos los elementos o las circunstancias que pueden darse para llevar a cabo la comisión o este acto, este delito indebido de las personas. Tenemos el hostigamiento sexual. Comete el delito de hostigamiento sexual quien con fines de lujuria asedia a persona de cualquier sexo que le sea subordinada. Aquí está lo importante del hostigamiento sexual y su diferencia con el abuso sexual. Hay una relación, hay un vínculo de dependencia, por lo cual se da este hostigamiento sexual, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique jerarquía y se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. Aquí lo importante del hostigamiento sexual es el vínculo que existe entre las personas, entre la víctima y el agresor. En una relación laboral hay un vínculo por el cual representa supremacía jerárquica. En base a la supremacía jerárquica se exige, se obliga, se presiona, se amenaza al subordinado o la persona que está bajo la autoridad de esta persona para cometer lo que viene siendo su fechoría. En este caso se da una prisión o una pena de 6 meses a 2 años de prisión. El acoso sexual. Comete el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a otra persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima. De igual forma, incurre en acoso sexual quien sin consentimiento del sujeto pasivo, si del que sufre la agresión, de que sufre ese delito, y con propósitos de lujuria o erótico sexual, grave, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmite, importe o exporte de cualquier forma imágenes, texto, sonidos o la voz de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. Sabemos con la famosa ley Olimpia que ahora publicar sin el consentimiento de la persona, de la víctima, fotografías sobre su intimidad, sobre su cuerpo, y lo empecemos a difundir, estamos cometiendo este tipo de delito. Estamos también cometiendo este tipo de delito cuando realizamos actos lujuriosos, libidinosos sobre personas, aprovechándonos de que la persona sobre la cual vamos a actuar está en desventaja, en indefensión o riesgo inminente. Ahí tenemos lo que el Código Penal establece como acoso sexual, lo que establece como hostigamiento sexual.
Tenemos también el abuso sexual. Comete el delito de abuso sexual a quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia o a ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien comete este delito se le impondrá pena de 2 a 4 años de prisión. Por lo tanto, el abuso sexual son actos eróticos o sexuales, es decir, lo que se conoce como los famosos actos lujuriosos sobre el cuerpo de otra persona, sin el propósito de llegar a la cópula, es decir, a la penetración, al acto sexual. La persona se conforma con tocarla, con manosearla, con tomarle sus partes íntimas, obviamente sin el consentimiento. No necesariamente se llega a la relación sexual, o bien lo lleva a cabo para que otras personas lo vean y lo lleven a cabo. Se les impondrá de 2 a 4 años de prisión. De igual manera, hay abuso sexual a quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia o ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien comete este delito se le impondrá de 8 a 15 años de prisión. Como podemos ver, aquí hay un agravante. Estamos hablando de personas de menores de edad, personas que fácilmente podemos obligar, podemos convencer, podemos amenazar. Personas que además no comprenden el hecho, no saben lo que está haciendo sobre su cuerpo o se pretende hacer sobre su cuerpo, bien sea engañándoles, prometiéndoles cosas, regalos, dulces, o bien sea amenazándolos. Entonces, aquí estamos hablando de menores de edad, de personas indefensas, que no alcanzan a percibir, dado su estado, su situación, de lo que se pretende hacer sobre ellos. En este caso, hay un elemento fundamental por lo cual la pena aumenta de 8 a 15 años de prisión. Como podemos ver, compañeros, estamos analizando los delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas, contra el deseo, la apetencia sexual, donde obviamente el consentimiento de las partes es fundamental, sobre todo de la víctima o del sujeto pasivo, quien va a ser objeto de este tipo de actos. Y se cometen amenazas, violaciones en contra de su voluntad, o se aprovecha el estado en que se encuentra la persona por ser menor de edad, por ser incapaz o estar bajo los influjos del alcohol. Pues seguimos analizando los delitos, viendo cada uno de ellos, entendiendo su diferencia entre los mismos, para poder entender acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual. Estamos analizando los diversos momentos o los diversos tipos de delitos que establece el Código Penal del Estado de México. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra clase. Nos vemos en unos cuantos segundos para poder continuar con lo que viene siendo la clase en cuanto a dudas, aclaraciones, comentarios, preguntas, lo que usted desee. Y también para ver lo de tu tarea en cuanto a qué encontró en esta semana o qué hubo en esta semana en materia penal y en materia general, porque recordemos que el derecho es tan amplio, tan completo, que no solamente nos podemos limitar al aspecto penal. Hay noticias, hay información, hay casos que documentan nuestra teoría con la práctica, situaciones que se están presentando. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo Zoom.